vamos a hablar directamente sobre el tema que nos compete, y es sobre la relevancia de las técnicas de litigación, verificando las perspectivas estratégicas para este tema tan interesante. Antes de nosotros verificar y hablar sobre lo que es litigación, sobre lo que es litigio, es necesario que nosotros revisemos los antecedentes que nos permiten a nosotros en el día de hoy agotar este tema. ¿Y por qué la Escuela de Derecho ha creado este tema para ustedes? ¿Cuál es la importancia de traerlo hacia acá? Pues en primer orden debemos recordar de que la República Dominicana, como en otros países latinoamericanos, ha pasado por la generación de las reformas procesales. Cuando nosotros hacemos referencia a la generación de las reformas procesales en Iberoamérica, hablamos que desde los años 90 ha sido una tendencia reiterada que en los países latinoamericanos que tienen descendencia en su norma penal y procesal francesa se actualicen a través de las nuevas tendencias. ¿Por qué esta necesidad de reforma? ¿Por qué la necesidad de reformar su política criminal? La forma de procesar los delitos y los crímenes, precisamente porque nos encontramos en una nueva era donde estamos hablando que el nuevo derecho común es el derecho constitucional, estamos en la era del neoconstitucionalismo, es por ello la importancia de nosotros verificar estos antecedentes. Pues la República Dominicana, reiteramos, como otros países de Latinoamérica, en el año 2002 realiza su reforma procesal penal de manera integral. Es decir, que lo que conocíamos anteriormente como el Código Criminal, que traía un proceso inquisitivo desde el 1884 hasta el año 2002, pues se reformó en ese momento. ¿Cuándo entra en vigencia esa nueva reforma procesal en la República Dominicana? 2 años posterior al momento de practicarla, es decir, desde el año 2004 nosotros tenemos vigente el Código Procesal Penal, llamado Nuevo Código Procesal Penal, hasta el año 2015, que es donde se realiza una segunda modificación de manera ligera a lo que es el Código Procesal Penal a través de la Ley 1015. Esto implica que hay 2 escenarios importantes en la reforma procesal en la República Dominicana. Primero, la reforma integral del año 2002 y segundo, la reforma no integral, sino una modificación ligera a través de la Ley 1015. Es decir, que la modificación que se realice en el año 2002, entrada en vigencia en el año 2004, aún persiste en la actualidad en un 80-85%, por así decirlo, en un 90%. Pero al existir esa modificación a través de la Ley 1015, pues tenemos una nueva reforma. ¿Y por qué se dio esta reforma en la República Dominicana? Reiteramos, nos encontrábamos previo a esa reforma procesal penal ante un proceso inquisitivo. Un proceso inquisitivo donde no existían principios fundamentales que hoy conocemos como procesales, como son la separación de funciones, lo que es la imparcialidad del juez, que es derivado de ese principio procesal y también constitucional, lo que conocemos como el acceso a la justicia, una justicia pronta, una justicia rápida, pero sobre todo esa coordinación o coherencia que debe de tener la norma procesal con la Constitución, que desde el año 1844, para ser específico, 6 de noviembre de nuestra primera Constitución, y que en el día de ayer cumplimos 176 aniversario desde su proclamación, su tendencia marcada traían consigo principios y derechos fundamentales, pero que la norma procesal penal y el derecho penal interno no era coherente con la Constitución. Por esto es que se hace la primera reforma. ¿Y por qué es importante esto?
y nosotros relatar sobre este punto, tomando en cuenta de que hay un antes y un después de esa reforma y todo lo que tiene que ver con técnicas de litigación, todo lo que tiene que ver con herramientas, todo lo que tiene que ver con destreza para desarrollar de manera adecuada el juicio oral, pues versa sobre esta reforma que de manera integral se realizó. Y evidentemente, como decíamos anteriormente, toda Iberoamérica tiene la misma tendencia y se realizó esas reformas en otros países de Latinoamérica tomando en cuenta la misma circunstancia. Por eso en ese momento se llamaba el código tipo. Quiere decir que nosotros, al igual que en otros países como son Chile, Colombia, Salvador, Paraguay, Costa Rica, tenemos coincidencia en casi un 90% en la reforma procesal. Actualmente México aún lleva esa reforma procesal, independientemente que desde el año 2006 en México se está trabajando con la misma, aún hay estados en dicho país que todavía no se han actualizado. ¿Qué de novedad trae lo que es esa reforma procesal? Evidentemente que nosotros tenemos como novedad la separación de funciones. Ya no tenemos ese proceso inquisitivo donde el juez y el Ministerio Público pueden o podían, anteriormente a la reforma, investigar, el juez podía juzgar, es decir, que no existía una separación de funciones. Se podían conocer procesos sin la presencia del imputado, es decir, en contumacia. No existía una garantía clara para la víctima. Los procesos no tenían un término, es decir, que la justicia en este momento no era pronta, no era accesible, y esto evidentemente violenta, además de garantías fundamentales, derechos fundamentales, lo que no son coherentes con la nueva tendencia. Actualmente no. Actualmente, a partir del artículo 1 del Código Procesal Penal, establece como un principio fundamental la primacía constitucional. Implica que este código fue diseñado exclusivamente con todo y cada una de las garantías que exige o que exigía en su momento la Constitución, pero que fue adaptado y actualizado en el año 2015 con la Constitución del año 2010. Esto es importante establecerlo porque actualmente el juez solamente tiene una única función, que es administrar justicia. En esa labor de administración de justicia solamente puede aplicar el derecho, las leyes y todas las fuentes del derecho que tiene a su disposición todo el ordenamiento jurídico interno desde el punto de vista de su labor. Es decir, que no puede realizar actuaciones investigativas, que es una función exclusiva del órgano acusador, del Ministerio Público, pero tampoco puede introducirse a la estrategia de defensa que pueda desarrollar un abogado defensor. Pero más aún, no puede en modo alguno conocer un proceso sin la presencia del imputado, tomando en cuenta de que esta persona como sujeto activo es la persona principal de todo el proceso. Ya haciendo este preámbulo, hablemos de la relevancia de las técnicas de litigación. ¿Quién es litigante? ¿Qué es un litigio? Conocemos que un litigio es una contienda, popularmente podemos decir es una pelea que se genera entre dos partes. Es generada por varias personas. Por eso las características del litigio tiene que ser una controversia, una contienda y que se genera entre partes. Por tanto, las técnicas de litigación no solamente están reservadas en el proceso penal, sin embargo, allí es donde más se manifiesta, tomando en cuenta de que el derecho penal es un derecho vivo. Y cuando hablamos de técnica de litigación oral, implica que la oralidad es el principio rector que permea todo el proceso. ¿Qué perfil debe de tener un abogado litigante?
En primer orden, debe de tener una formación que evidentemente solamente la recibe en una universidad. Y en segundo orden, debe tener aptitudes que evidentemente lo señala y lo posiciona como un abogado litigante. Podemos decir que las técnicas de litigación son destreza, es un arte, son herramientas. Pues fíjense que a través de varios autores son todas estas. ¿Por qué hablamos que puede ser un arte? Porque el abogado litigante en su perfil debe tener varias aptitudes. Podemos ver que tiene que tener seguridad y autoestima. Un abogado litigante refleja eso al momento de deponer sus argumentos. Tiene que vencer la timidez, tiene sentido de autocrítica, tiene que ser elocuente, tiene que ser, no puede ser indeciso, tiene que tener habilidades y un alto nivel de ética, y esto es sumamente importante. Tiene que saber escuchar y tiene que saber ser responsable y sobre todo puntual. Y finalmente tiene que tener buena presencia. Todo litigante debe tener todas esas características para poder llamarse abogado litigante. Ya entrando un poquito más profundo y desde la perspectiva estratégica de la dinámica de este encuentro, tenemos que observar varias cosas. Conocemos que en el proceso penal está compuesto por varias etapas. Conocemos que son 5 etapas. Primero conocemos la etapa inicial o la etapa preparatoria. La segunda etapa tenemos que es la etapa preliminar o intermedia. La tercera etapa es la etapa del juicio oral. La cuarta etapa es la de los recursos, tramitación de los recursos. Y la quinta y última etapa es la de ejecución de la pena, es decir, ejecutar lo decidido. En cada una de estas etapas hay litigaciones estratégicas, pero hay momentos de discusión para cada una de ellas. Es decir, que lo que discutimos en la parte inicial o las estrategias que se desplazan o se realizan en la parte inicial no son las destrezas o las estrategias que vamos a desplegar en el juicio de fondo. Evidentemente que esto tiene una excepción y la única excepción es cuando hay aspectos que vulneren derechos fundamentales o cuando se trate de una prueba ilegal o ilícita. Este tópico de discusión puede desplegarse en cualquiera de las 5 etapas del proceso. De hecho, uno de los requisitos para poder acceder ante el Tribunal Constitucional luego de concluido un proceso es precisamente que se haya agotado esta fase. Pero al margen de este tópico particular, cada una de las etapas está diseñada para conocer de situaciones particulares. Tenemos que en la primera etapa, que conocemos como parte inicial, parte preparatoria, como su nombre lo indica, de preparación del proceso. Desde el punto de vista del fiscal, el fiscal tiene competencia como investigador de investigar, buscar prueba, preparar su imputación formal para luego realizar y cumplir con un principio fundamental como es la formulación precisa de cargos. Y desde el punto del abogado, desde el punto de vista del defensor, ¿qué se puede hacer en esta etapa? Bueno, pues precisamente tiene que hacer la misma labor del Ministerio Público, sin embargo, la ley no le obliga a la defensa a realizar esto. Pero desde el punto de vista estratégico, en la etapa preparatoria, usted para defender a su cliente tiene que hacer esa labor de investigación. Consultar lo que es la teoría material o la estrategia de defensa que se va a desplegar. Evidentemente que eso se hace a través de varias diligencias, entrevista con posibles testigos, entrevista con el imputado, porque ese es su cliente, y verificar cuáles son los presupuestos que usted va a presentar para poder justificar de que su cliente puede encontrarse en libertad. Cuando ya todo esto se ha realizado, evidentemente que viene la primera audiencia de la primera etapa del proceso, que se llama medida de coerción. Los requisitos están establecidos en el artículo 227 del Código Procesal Penal. Este artículo indica cuáles son las 3 condiciones que el juez debe de observar para imponer una medida de coerción.
El fiscal, como acusador público, va a justificar en su solicitud que cumple con esos 3 requisitos. La defensa, por su parte, va a desvirtuar que el fiscal o el acusador público, que puede estar constituido por igual por la parte querellante o representante de la víctima, no han cumplido en modo alguno con los supuestos que se requiere respecto del artículo 227. También el fiscal tiene que justificar de que esa persona no se le puede dar la libertad y que debe de estar sujeto a una medida tomando en cuenta de que tiene peligro de fuga. En la parte contraria, por la defensa, debe justificar que no hay peligro de fuga. Entonces, este peligro de fuga se desvirtúa conforme lo establece el artículo 229 del Código Procesal Penal, que indica cuáles son las circunstancias que el juez debe valorar para indicar de que una persona no tiene peligro de fuga, de que una persona tiene un domicilio conocido y habitual, de que una persona tiene arraigo social, de que una persona tiene arraigo cultural, de que una persona es solvente y que en modo alguno de otorgar la libertad en esto, cuando proceda a imponer medida, pues que no sea privativa de libertad. Entonces, estos son los tópicos que de manera puntual nosotros vamos a hacer referencia en esa primera fase. El juez decide imponer una medida, ya sea privativa de libertad o no. De igual forma, da un plazo para que la investigación continúe y pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa, que como dijimos anteriormente, se llama audiencia preliminar o intermedia, es la audiencia previa, es como el preámbulo del juicio. La audiencia donde se prepara y se fijan las condiciones de lo que vamos a discutir en el juicio oral. La audiencia preliminar, por supuesto, tiene la misma característica del juicio, pero se adapta o debe de adaptarse a través de la sencillez de que lo amerita. Aquí verifica el juez si las pruebas aportadas por el Ministerio Público resultan ser relevantes, si son suficientes, si son legales, etc. Por la parte de la defensa revela lo que es la construcción parcial de su teoría del caso, que vamos a ver en un momentito, y establece por qué no debe de ir a un juicio de fondo si su tipo de defensa es desvirtuar la acusación. Porque evidentemente que hay casos que usted puede estar parcialmente de acuerdo con la acusación que ha presentado por el Ministerio Público. Y finalmente estamos en el juicio oral. Antes de nosotros agotar lo que son las características del juicio oral, como son los testigos, la preparación del testigo, las objeciones, el discurso de apertura, el discurso de cierre y demás, tenemos que abordar un poquito sobre lo que es la teoría del caso. ¿A qué se llama teoría del caso? ¿Cómo se puede construir una teoría del caso? Pues evidentemente que la teoría del caso está compuesta por 3 elementos. Parte fáctica, jurídica y probatoria. Son 3 elementos. El Ministerio Público, por tanto, en su acusación, tiene que cumplir con esos 3 elementos. El acusador privado, en dado de que sea una acusación subsidiaria o la representante de la víctima o la parte querellante, también debe de cumplir con esos 3 elementos. La defensa también tiene que preparar su teoría del caso y también debe de estar compuesta por esos 3 elementos. Sin embargo, la norma procesal no le exige de la misma manera a las partes. Y ahí vemos cuáles son las características de la teoría del caso. Para el Ministerio Público, la teoría del caso debe de ser única. Para el representante de la víctima o acusador privado, también debe de ser única. Debe ser verosímil. Y en cuanto a la defensa, parcialmente es única, pero puede ser flexible. Esta característica no es compatible con el Ministerio Público. Y evidentemente que la teoría del caso debe ser verosímil. Haciendo este planteamiento de los 3 requisitos que debe de tener lo que es la construcción de la teoría del caso, la parte fáctica está compuesta por proposiciones fácticas, por hechos. Por eso, cuando escuchamos o vemos un relato fáctico, vemos muchas afirmaciones. Proposiciones fácticas son las afirmaciones de hechos
que en una acusación se han realizado. Y por parte de la defensa también tienen proposiciones fácticas, que son las afirmaciones de hecho que son coherentes con su teoría integral del caso. La teoría jurídica para el fiscal viene siendo la violación o marco normativo de la norma, y para el representante de la víctima. Para la defensa no es igual. La teoría jurídica versa en base al tipo de defensa que usted ha elegido hacer. Evidentemente que una legítima defensa no va a tener la misma teoría jurídica que un homicidio voluntario, para poner un ejemplo. La teoría probatoria, que es el último elemento y el aspecto más importante, sobre todo en esta nueva reforma procesal, donde la prueba, donde las reglas de evidencia son la estrella de todo el proceso, y que el juez, para tomar cualquier decisión en cualquier etapa, debe de estar sujeto a verificar la suficiencia probatoria, la legalidad probatoria, pues debe de estar compuesta sobre todo por el conocimiento y la vinculación directa en cuanto a la teoría fáctica y la teoría jurídica. Para explicarnos mejor, tenemos un homicidio voluntario. Tenemos que Juan mató a Pedro. La teoría jurídica del fiscal es que se han violentado los artículos 295 y 304 del Código Penal. Y la teoría probatoria va a establecer que el Ministerio Público, para probar que Juan mató a Pedro, aporta una autopsia judicial, aporta testigos, aporta un levantamiento de cadáver, aporta el perito, etcétera, etcétera. Fíjense cómo esos tres elementos deben de estar conjugados, deben de ser coherentes al momento de presentárselo al juez. Y con esto pasamos a la segunda fase y a la tercera etapa del proceso, el juicio oral. El famoso juicio de fondo, como las personas popularmente lo conocen, pero que nosotros le llamamos juicio oral público y contradictorio. En el Código Procesal Penal está estipulado en el artículo 318. Allí establecen cuáles son las condiciones que debe desarrollarse el juicio, pero desde el punto de vista de la técnica de litigación, cuáles son los aspectos más relevantes que nosotros podemos analizar en el día de hoy. Primero tenemos el discurso de apertura, y esto está relacionado al artículo 318 del Código Procesal Penal. El discurso de apertura no es más que aquel momento que el legislador ha dispuesto y ha creado a través de la norma procesal para que cada una de las partes pueda anunciar al juez mi versión, mi relato, mi historia del caso. Recuerden que nos encontramos en una nueva reforma. Ya el juez no investiga como investigaba anteriormente, antes del año 2002. El juez tiene la única función de administrar justicia. El juez, en el día del conocimiento del proceso, no tiene conocimiento previo de ese caso. Va en blanco, ni siquiera tiene el expediente. Entonces, labor de las partes colocarle al juez en base a qué va a fallar, y es ese momento el discurso de apertura. Por la parte del Ministerio Público, va a tener la oportunidad de presentar su acusación, de decirle al imputado de manera formal de qué se le acusa. Allí se va a recoger el qué, cómo, cuándo, por qué y en qué circunstancia esa persona cometió los hechos. También le va a indicar cuál norma se ha violentado. Es decir, va a desplegar los requisitos del delito, como son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. En esta primera oportunidad va a llamar la atención del juez y decirle que a través de la teoría probatoria, de su teoría del caso, va a poder demostrar que todas esas proposiciones fácticas que desarrolló en su acusación van a ser probadas. Por igual, la defensa tiene la oportunidad de plantear su discurso de apertura, ya sea estableciendo de que su defensa
va a ser totalmente desacreditando la acusación de la parte imputada, de la parte del Ministerio Público, o si va a realizar una defensa que le permita disminuir o atenuar la pena que se vaya a imponer en lo adelante. Dicho esto, pasamos al debate de las pruebas. Luego que le damos la palabra al imputado, de que el juez le da la palabra al imputado, el imputado puede declarar como un derecho constitucional que tiene. Entonces vamos a desarrollar las pruebas. En la República Dominicana, el Código Procesal Penal, en el artículo 326, habla sobre cuál es la manera que debe ser interrogado un testigo. En otros países como en Puerto Rico existe, además de su código procesal, un código de regla de evidencia. Indica cuál es el tratamiento que debe darse a cada una de las pruebas que son sometidas al juicio oral. Sin embargo, en la República Dominicana, el código procesal nuestro, no tenemos en detalle todas las pruebas como deben ser introducidas, solamente cómo deben ser valoradas, y en cuanto al testimonio y otras pruebas documentales, sí hace alusión al manejo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, al ver que luego de que entró en vigencia el Código Procesal Penal en el 2004 y que no tenía o que sufría de estas falencias, crea la resolución 3869-2006, que crea cómo deben ser manejadas las pruebas en el proceso penal, en cualquier etapa en que se encuentre, ya sea la audiencia preliminar y sobre todo en el juicio de fondo, que es donde o es el escenario que se ha creado para el desarrollo y producción de todas las pruebas. En otras etapas se puede, pero de manera excepcional. La fase del juicio es donde verdaderamente cada una de las pruebas pueden ser producidas. Y es por eso que es donde vemos la mayor litigación. ¿Qué tenemos que ver con relación al examen directo o interrogatorio, como se conoce, conforme al artículo 326 del Código Procesal Penal? El examen directo o interrogatorio directo es aquel que es efectuado por la parte que propone el testigo o el perito. Evidentemente que previamente debe existir una preparación de ese testigo, hay una oferta previa de ese testigo que fue admitido mediante la declaratoria de apertura a juicio, es decir, en la audiencia preliminar, y es aquí donde lo vamos a escuchar. ¿Cómo se debe interrogar ese testigo? Porque el Código Procesal Penal no establece cada una de las preguntas que hay que hacer. Solamente establece el 326 que primero se acredita la información o la calidad del testigo y luego se procede a obtener la información. Pero sí la resolución 3869 del año 2006 emitida por la Suprema Corte de Justicia. Ya dijimos que el interrogatorio directo lo practica la parte que propone el testigo. En ese momento, usted primero hace una acreditación del testigo, es decir, y en cuanto al perito, cualifica al perito. Le dice al juez, mire, esta persona es creíble porque tiene todas estas características. Dónde reside, a qué se dedica, si no tiene antecedentes penales previos, etc. Y algo importante que voy a destacar en este punto es sobre quién es testigo. Popularmente se escucha, y nosotros como estudiantes de Derecho debemos saber, que cualquier persona es testigo, pero cualquier persona que tenga conocimiento personal del hecho, que a través de sus sentidos haya podido apreciar un hecho criminal, un hecho punible. A veces escuchamos, no, porque ese testigo es familia de la víctima. No, porque ese testigo es familia del imputado, es familia de una de las partes. Poco importa que guarde una relación de familiaridad. Lo que sí el juez tiene que observar de que esa persona primero está calificado y si es perito cualificado. Segundo, de que esa persona sí tiene conocimiento personal de los hechos y que a través de uno de sus sentidos pudo apreciar el hecho punible. Esas son las dos condiciones que el juez debe de observar al momento de la valoración de la información de esa prueba
ya al final, al momento de la valoración integral de todas las pruebas producidas. ¿Cuál es la estructura de ese examen directo? Bueno, la estructura es que se hacen preguntas abiertas con la idea de que el testigo sea la estrella, de que el testigo, como es el conocedor de los hechos, pueda, a través de la comodidad, dar la información relevante del hecho o sobre lo que conoce. Evidentemente que debe realizarse en ese momento del juicio, al momento que se le interrogue, y la contraparte tiene la oportunidad de contrainterrogarlo. Sobre este punto voy a reiterar algo. El interrogatorio directo lo practica la parte proponente. No importa que sea fiscal, que sea la defensa, que sea la parte querellante o cualquiera de las partes que esté involucrado en el proceso. Lo que debe de importar o quien lo realiza primero es quien lo haya propuesto. Si la defensa lo propone para afianzar su teoría del caso, pues interroga primero. Si es el Ministerio Público, interroga primero. Así sucesivamente. Ya le indiqué que la selección del testigo debe de ser minuciosa, usted previamente debe de entrevistarlo, debe de saber si esa persona tiene las capacidades para oralizar la información de manera adecuada en el proceso. El contraexamen, o popularmente conocido como el contrainterrogatorio, es quien realiza la contraparte, ya sea Ministerio Público, defensa o parte querellante. La otra parte que no ha propuesto el testigo es quien tiene la oportunidad de contrainterrogar. A diferencia del examen directo o interrogatorio directo, en el contrainterrogatorio las preguntas son cerradas. El ritmo del contrainterrogatorio es mucho más rápido. A diferencia del directo, las preguntas deben de tener un ritmo adecuado, ni pausado ni rápido. Debe ser flexible, a los fines de que el testigo lleve la información clara ante el juez. En el contrainterrogatorio tiene como objetivo varios. Primero, desacreditar el testigo que ha traído la contraparte, es decir, la parte proponente. Segundo, tiene la oportunidad de afianzar su teoría del caso. Hay preguntas y hay testigos que no pueden ser desacreditados, simplemente porque su acreditación fue excelente, pero usted aprovecha ese escenario para usted afianzar o traer circunstancia que le va a favorecer a su teoría del caso y posteriormente trasladarlo a su argumentación o discurso de cierre final. Las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Hemos escuchado la palabra objeción, pero ¿qué son? ¿Cuándo se utiliza la palabra objeción? La objeción no es más que el mecanismo utilizado en el proceso penal con la finalidad exclusiva de poder fiscalizar la información que se está proveyendo y que se va a traer al tribunal. Tiene la finalidad o tiene el objetivo de que al juez solamente le llegue la información relevante, la información importante. Por eso, cuando se escucha la palabra objeción, la contraparte, los testigos o cualquiera que esté hablando debe de guardar silencio, porque una de las partes está fiscalizando, está controlando esa información. ¿Pero por qué está fiscalizando esa información? Porque primero es contraria al debido proceso, porque le dificulta o le afecta su teoría del caso y le daña su estrategia de defensa. Por eso es importante la objeción en el proceso penal. Las objeciones tienen requisitos puntuales. Evidentemente que las objeciones tienen que ser oportunas. Las objeciones no pueden ser extemporáneas, porque imagínese que usted haga una objeción extemporánea, fuera de tiempo, y ya la información que usted no quería o que quería evitar que fuera introducida al juicio, ya fue ingresada, pues carece de relevancia. Entonces, la objeción debe de ser oportuna. Otro de los elementos de las objeciones es que tiene que tener un fundamento correcto. Y en base a esto, el artículo 326 del Código Procesal Penal, aunado a la resolución 3869, que como indicábamos previamente,
guardan y trae el manejo de las pruebas, establece cuáles son las objeciones y cuáles son los fundamentos de las objeciones que son permitidas en la República Dominicana. Tenemos que en el interrogatorio directo no se permiten preguntas sugestivas. Si la parte proponente realiza una pregunta subjetiva, una pregunta impertinente o irrelevante, una pregunta especulativa, está argumentando, este tipo de preguntas son objetables por la contraparte. Y en el contrainterrogatorio se permiten la mayoría de preguntas, como son capciosas, como son sugestivas, pero no se permiten las preguntas impertinentes, irrelevantes, especulativas. En el contrainterrogatorio es un poquito más abierto el tipo de preguntas que pueden realizarse. Entonces, estos son los fundamentos que en una objeción pueden practicarse. Si el testigo está siendo responsivo, es decir, está declarando más allá de lo que se le ha preguntado, este supuesto es objetable. Así como también cualquier información, reiteramos, que pueda afectar su teoría del caso. Finalmente, cuando se despliega, hemos desarrollado lo que es la parte de producción de pruebas, ya sean pruebas documentales, pruebas periciales, las pruebas testimoniales, entre otros tipo o medio de prueba. ¿Qué pasa en este momento? Pues se cierran los debates, se cierra la etapa de reproducción de pruebas y se abre la fase de discurso o cierre final o conclusiones, como mayormente se conoce. El juez allí le informa a las partes que tiene un tiempo prudente para que presenten su discurso de cierre y hace lo que llamamos alegato de clausura. El alegato de clausura está compuesto es la última oportunidad que tenemos cada uno de nosotros como parte del proceso para convencer al juez de por qué mi teoría de caso, del por qué la promesa que yo hice en el alegato de apertura ha sido la demostrada en el juicio. Ustedes saben que si es el Ministerio Público, va a querer demostrar de que esa persona es culpable. Si es la defensa, va a querer demostrar de que esa persona es inocente o en su defecto va a querer que su cliente salga con una sanción atenuada. Esto implica de que dependiendo el tipo de teoría de caso que usted ha elegido, dependiendo de las pruebas producidas en el juicio, es que usted va a reorganizar todo esto y lo va a presentar como una última oportunidad. Ya en esa etapa usted no va a hacer promesas al juez. Se supone que ya han sido producidas las pruebas. Allí es donde vamos a justificar o donde vamos a hacer el proyecto de sentencia que el juez va a dictar más adelante. Debemos de justificar y convencer al juez en última oportunidad porque mi teoría, porque mi versión fue la que se demostró en este plenario. Y finalmente el juez toma su decisión de si es una sentencia absolutoria de descargo o si es una sentencia condenatoria y pone la cuantía de la pena a imponer para el caso específico. Hasta aquí vamos a dejar las etapas del proceso. Es evidente que las técnicas de litigación o el abogado litigante debe de dotarse de herramientas, de destrezas para el conocimiento y el manejo integral de estas técnicas, inclusive para saber preguntar, qué preguntar, cómo se pregunta, cuándo se pregunta, cuándo objeto, qué es importante objetar. Entonces, estas son las técnicas que evidentemente deben de aprenderse. La Escuela de Derecho de esta universidad, conjuntamente con la universidad, está comprometida para que cada uno de sus profesionales, sus egresados, salgan con las mejores destrezas. En comparación con otras universidades, este tipo de circunstancias no toman la mayor relevancia. Por eso la escuela está preocupada por este tema y en lo adelante van a haber desarrollos más específicos sobre el tema abordado en el día de hoy. Hasta aquí nuestra intervención. Vamos a ver si tienen alguna pregunta
y en su defecto pasamos con la distinguida Juliana Rosa. Muchas gracias, Lisbeth. Excelente exposición. Creo que mejor de ahí imposible. Antes que no es abogado, yo creo que ya inclusive hasta se va a inscribir para estudiar Derecho con una exposición tan magistral como la de Lisbeth. Con estas técnicas, esperamos que aquellos abogados que a la fecha tienen algún tipo de limitaciones en esta área, los estudiantes que a la fecha también tenían algunas dudas, pues las hayan aclarado, ya que la licenciada pues ha sido muy clara y específica en cada uno de los aspectos que ha tratado. En ese mismo orden, les recordamos que cualquier inquietud que tengan, sugerencia o aporte, pueden hacerla a través del chat y nuestra querida Lisbeth con mucho gusto les va a responder cada una de sus inquietudes. Vamos a ver cómo andan esas inquietudes, esas preguntas. Mientras tanto, Lisbeth, una pregunta para usted. ¿Cómo usted ve al día de hoy el manejo del proceso penal en nuestro país? Porque todo va a depender. Yo sé que si uno es víctima, reacciona de una manera, que si uno es el inculpado, reacciona de una manera, que uno como abogado de la víctima también va a reaccionar de una manera. Pero, ¿y qué opina la sociedad respecto que dice, no, porque ese abogado se vendió, no, porque ese abogado está en contra de mi víctima, o que las leyes aquí no se respetan? Esa es la inquietud a grandes rasgos que tiene la sociedad. Y quisiera que por lo menos me tranquilice un poco a las personas que están conectadas con nosotros, de que las cosas no son así y que si se hace un trabajo de calidad y con un profesional competente que domine el área, tarde o temprano la justicia pues se quitará las vendas. ¿Qué nos dice usted, querida Lisbeth, al respecto? Fíjense que eso es un punto sumamente importante, tomando en cuenta lo siguiente. Evidentemente la litigación es estratégica, los procesos son de las partes, la sociedad dominicana no está preparada aún con los conocimientos que se debaten del juicio. Por eso nosotros recurrimos o se escucha que el populismo penal tiene mayor trascendencia al momento de los conocimientos de los procesos. Los medios de comunicación, como uno de los entes principales, desinforman mucho a la población. Fíjense que actualmente nosotros todavía tenemos que hablar del nuevo Código Procesal Penal, cuando nuestro Código Procesal Penal desde el año 2004 entró en vigencia. Desde que en el año 2015 fue la última modificación que sufrió. Y aún tenemos que hablar del nuevo código. Cuando vamos a los tribunales, las víctimas no entienden de la labor que realiza la contraparte, pero los imputados aún tampoco entienden que no es personal las acusaciones que realiza el fiscal o la acusación con la acusación que ha presentado. Entendemos nosotros que vamos en crecimiento, cada día más los profesionales del derecho están preocupados por su formación. Entiendo que nosotros como estudiantes del derecho tenemos esa responsabilidad de asesorar, de informar a nuestros usuarios, ya sea en calidad de víctima o en calidad de imputado, y así las partes puedan tener una información mucho más acabada sobre la realidad del proceso penal dominicano. Así es, licenciada. Muy de acuerdo con usted. Ahora tenemos una pregunta de parte de nuestros participantes. ¿Puede un abogado litigante de la barra contraria proceder un interrogatorio directo con un menor de edad? O sea, que si puede proceder a un interrogatorio directo con un menor de edad, es una pregunta. Esa pregunta también es sumamente importante y dice mucho de la persona que ha practicado esa pregunta. En la República Dominicana tenemos un diseño particular de interrogatorio a los menores de edad. ¿Qué implica esto? Que se ha creado una forma particular para que los menores de edad y las personas vulnerables sean interrogadas. Los menores de edad no van al tribunal a ser interrogados.
sino que previo, a través del anticipo de prueba, en la fase 2 que vimos anteriormente, se recoge, el Ministerio Público lo aporta en su acusación. Es decir, que ese menor de edad es interrogado en una sala de entrevista o en una cámara Hexel, como lo ha creado el tribunal. ¿Quiénes están en esa sala de entrevista? Hay un psicólogo especializado que realiza el interrogatorio directo, no el litigante o la parte que lo propone, sino ese psicólogo especializado que está en la sala de entrevista o la cámara Hexel. Está el juez, está el fiscal, está el abogado de la víctima si la hay y está el abogado de la defensa. En ese momento, las preguntas que realiza la parte que lo propone, se podría decir que se llama examen directo, porque las preguntas que no le realizó ese psicólogo y que usted le interesa para afianzar o organizar su teoría del caso, pues usted la hace. Evidentemente que se podría llamar interrogatorio directo o examen directo, porque es usted quien propuso ese menor de edad. Lo que implica aquí no es si es menor o mayor de edad, llamar o etiquetar un examen directo. Recuerden, examen directo la persona que lo propone. En el caso de los menores de edad, es un procedimiento especial que lo realiza un abogado, un psicólogo especialista mediante la cámara Hexel o la sala de entrevista. Muy bien, licenciada, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mayor reto de un abogado litigante hoy en República Dominicana? Fuerte la pregunta. Bueno, el mayor reto, y me atrevo a responderla así de manera inmediata, es la preparación. La preparación. La preparación nos da poder, nos da seguridad. Y eso no se ve mucho en la República Dominicana, que los abogados actualizan o se forman continuamente. Inclusive es muy difícil ver un abogado en el ejercicio privado que pague por algún curso, que luego de que sale o egresa de la universidad continúe de manera continua su formación, sino que de manera empírica pretende desglosar los conocimientos en los tribunales. Entonces yo entiendo que es un reto sumamente grande. Si usted tiene preparación, pues ya todo está dicho. Así es, licenciada. El abogado no solamente puede ser abogado con un título, me gradué y ya. Esta es una carrera que usted la va adquiriendo con la experiencia, la práctica y la capacitación continua. Por eso la Universidad Nacional Evangélica, nosotros como encargados de la Escuela de Derecho, nos preocupamos por eso, para que aquellos abogados que no pueden tener esa capacitación debido ya sea a tiempo, recursos económicos, otros factores, asimismo los estudiantes puedan capacitarse a través pues de este tipo de actividades que nosotros realizamos para ustedes. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de pregunta, pero sí les recordamos a cada uno de ustedes que motiven a esos nuevos estudiantes que quieren ser abogados, que se inscriban en la Universidad Nacional Evangélica UNED, que es una universidad que trabaja con los valores del reino de Dios focalizado en la profesión de la abogacía, para ser abogados nuevos, abogados competentes, abogados más responsables, que en la actualidad hay muchos, pero hacen falta muchos más. Licenciada Lisbeth, su palabra final para cerrar esta gran actividad. Así es, reiteramos nuestro agradecimiento por cada uno de ustedes, por cada una de su participación. Su presencia en el día de hoy dice mucho del tipo de abogado que usted va a ser en el mañana, tomando en cuenta que nos encontramos en un fin de semana largo y en la hora que hemos colocado esta actividad, implica de que ciertamente usted tiene interés de ser un profesional del derecho distinto, de marcar la diferencia. Por eso muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y reiterar la invitación de que continúen con su formación continua, de que nos apoyen en cada uno de los programas y los procesos que la UNED prepara para cada uno de ustedes y que sobre todo se inscriban en el semestre que sigue. Así que muchas gracias.